Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos al Centro Preguntes. Mi nombre es Alexis Guayguas y vamos a trabajar el curso de biología. Sean ustedes bienvenidos, espero que se encuentren muy bien y que Buenos días, tengan profesor. Buenos días, un profe. excelente Buenos inicio, días, profe. un excelente inicio de Sí, semana, profe. estimados estudiantes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a iniciar, ¿ya? A ver, allí deberían estar viendo, dice biología, semana 4, tejidos vegetal, tejido animal. Sí, se ve, profe. Sí se ve bien, muy bien. Listo, entonces, a trabajar. Un tejido es un conjunto de células, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Ese es un tejido, siempre. Todo un agregado, un conjunto de células, que en la mayoría de casos suelen ser de la misma forma y la misma función, ¿verdad? En la mayoría de casos, ¿verdad? Algunas excepciones no es así, ¿no? En las cuales hay diversas formas celulares y también diversas funciones. Entonces, no siempre, ojo, no siempre un tejido está conformado por las mismas formas celulares y no siempre cumplen con la misma función, sino pueden tener diversas funciones. Entonces, vamos a decir la generalidad, ¿no? Que se refiere a cabo lo que nos importa. Un tejido casi siempre, ¿no? Casi siempre está conformado por células de la misma forma, eso se llama uniformes, y con la misma función. Siguiente dato. Todos, todas esas células provienen de la misma capa embrionaria. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso nuestro, en el caso animal, nosotros, recuerda que nos formamos a partir de una célula llamada huevo o cigoto. Y el huevo o cigoto proviene de la unión de un espermatozoide más un óvulo, ¿verdad? Espermatozoide más óvulo igual huevo o cigoto. Profe, éramos una célula, sí, una nada más, una célula, nada más. Esta célula se dividió en células llamadas blastómeros, como indica acá, blastómeros. Entonces, al dividirse, de uno salen dos, luego salen cuatro y así progresivamente, hasta formar una estructura semejante a una mora llamada mórula. Luego llegamos a la etapa de blástula, un reacomodo de estas células y la célula se queda como hueca. ¿Eh? ¿Verdad? Sí, o sea, primero somos un paquete y luego, en etapa de blástula, las células dejan una cavidad en su interior y poco a poco se reacomodan. Al reacomodarse, entran en una etapa llamada gástrula, que no se ha puesto acá, pero yo se lo voy a anotar, gástrula. Luego de blástula, viene la etapa de gástrula, blástula, sigue en gástrula. Y es aquí cuando estamos en la etapa de gástrula que se logran apreciar tres capas embrionarias. Ectodermo, la capa más externa, ectodermo, la capa media, mesodermo, y la capa más interna, endodermo. Entonces, estas son las tres capas embrionarias. Y desde ese momento, ya en nuestro cuerpo, se decide qué tipo de tejido se va a formar. Por ejemplo, el mesodermo les dirá a las demás capas, yo voy a hacer el tejido muscular. Ah, ya, muy bien. Entonces, mesodermo, tú te encargas de hacer el tejido muscular. Sí, listo. Y luego, el ectodermo, por ejemplo, se encarga de hacer el tejido nervioso. Entonces, todas las capas, esa capita llamada endodermo, no se preocupen, nosotros hacemos las neuronas, las neuroglias, no se preocupen, de ahí saldrá el cerebro más adelante, ¿no? Pero ellos ya se deciden, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, los tejidos provienen de un mismo origen embrionario. Eso también es un dato importante para resaltar en el concepto de los tejidos, que son un conjunto de células, casi siempre con la misma forma, con la misma función, y eso sí, tienen el mismo origen embrionario. O si quieres, provienen de la misma capa embrionaria. Ah, eso sí. Muy bien. Luego los tejidos pues se reagrupan, ¿no? Nuevamente y forman órganos.
Y luego los órganos forman sistemas y los sistemas forman individuos. Entonces, esa es la definición y el origen de un tejido. Profe, en las plantitas, bueno, en las plantitas ya todos los tejidos vienen determinados en lo que llamamos el embrión. Profe, que, o sea, acá veo ya una plantita, así son la mayoría de semillas, sí. Las semillas en su interior, a veces no se aprecian, ¿no? Ya vienen con el embrioncito. Profe, ¿cómo es? Una mini planta. Así que tiene sus hojitas, sí, aún le falta desarrollarse, pero ya ahí están, como unos pequeños pelitos. ¿Tiene su tallito? También. ¿Tiene su raícita? Eso sí no tiene, pero tiene una porción de la cual va a salir la raíz. Entonces, digamos, en el caso de las plantas, ya viene definido, ¿no? Una pequeña estructura semejante a una planta de gran tamaño, y a partir de ahí empezará su desarrollo. ¿Eh? Entonces, también los tejidos vienen cuando la plantita está a nivel de la semilla. Desde ahí ya se define qué porciones, ¿no?, de la planta serán. Ah, dice, yo voy a hacer raíz, yo voy a hacer el tallo, yo voy a sacar las hojas, ya se decide, ¿verdad? Eso es. Así que bastante importante lo que ocurre con los tejidos. Al fin y al cabo son las estructuras que nos van a permitir, pues, tener diversidad funcional. Ujú. Muy bien. Ahora vamos al siguiente punto, que es acá, otra vez. Tejido, dije. ¿Qué es esto? Dice, son agregados de células, ya conjuntos de células, paquetes, células, numerosas células, de la misma naturaleza. De la misma naturaleza quiere decir que vienen del mismo origen, ¿no? Diferenciadas de un modo determinado, algunas, otras no. Por ejemplo, ¿la sangre es un tejido? Sí, porque es un conjunto de células que tienen el mismo origen, vienen del mesodermo. Ahora, ¿se diferencian? Sí, porque hay glóbulos rojos y hay glóbulos blancos. ¿Ya ven? Pero esa es la excepción, la mayoría tienen la misma forma. Por eso espero que me sigan la idea, ¿eh? No todos los tejidos tienen las mismas células, o sea, la misma forma y la misma función. Ojo. Muy bien. Ordenadas que en conjunto desempeñan una función determinada. Sí, tiene que cumplir una función determinada o diversas funciones. Dice, en la mayoría de los tejidos hay sustancias intercelulares, correcto, o sea, lo que hay entre células. Y también hay un medio intracelular, así es. Inter, ¿no? Intra, acá debe ser intracelular. Pero, ¿qué es eso del medio intra e inter? Acá, ojito. Le digo célula. Usted solita es un tejido y dice, no, necesito varias como yo. Ah, muy bien. Ya está. Ahora, una preguntita. ¿Entre ustedes hay algún tipo de fluido o están completamente pegadas? Me dice, no, no, no. Acá pareciera que no hay, ¿verdad? Pero en realidad tenemos espacios. Esos espacios se llaman las sustancias intercelulares. Y a veces ellos me dicen, no, solamente es agüita. Ah, y a veces solamente es agüita, sí. Y otras veces nos ponemos fibras. ¿Cómo es eso con fibras? Como unas cuerdas, pues. Entre nosotros nos ponemos cuerdas. Le digo, sí, 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 así como si fueran unas ramitas. Eso nos da consistencia. A veces, entre nosotras las células, nos ponemos material muy, muy duro. Así le digo, sí, sí, sí. Por ejemplo, con los osteocitos, las células que hacen el hueso. Entre osteocito y osteocito se liberan sustancia intercelular. Y esa sustancia es dura. Esa sí no es suavecita. Esa no es agüita. Esa tampoco es una ramita. Ah, esa es una estructura bastante dura. Eso, muy sólida. ¿Eh? Profe, y esa sustancia es la sustancia intercelular. Entonces, no todas las sustancias intercelulares son iguales, va a depender del tipo de tejido, un componente fundamental en la composición del tejido. ¿Eh? Profe, en la sangre, ¿cómo es la sustancia intercelular? Acuosa, pues. ¿Sí o no? Por eso la sangre tiene esa cualidad de ser acuosa, ahí no hay fibras. Profe, y en mi hueso, ni hablar, una porción de hueso es durísima. ¿Está hecho de células? Claro, ahí están los osteocitos, pero ahí no está pues el espacio intercelular solamente formado por agüita, sino hay fibras y hay material óseo bastante duro. Mm. Y el medio intracelular, ya pues es lo que hay dentro, ese está facilito, es el medio que hay dentro de la célula. Ya casi la mayoría se parece. Profe, lo que hay Profe, dentro. una consulta, Sí, dime. entre, por ejemplo, en la parte de nuestra rodilla, en la parte para flexionar, así, hay como que unos saquitos de agua para evitar que se golpeen y los huevos como que se rasguen entre ellos, ¿no? Claro, eso se llama el líquido sinovial, entre rótula y los huesos fémur
tibia y peroné, mejor dicho, rótula y articulación. ¿Y eso solo hay, por ejemplo, en las articulaciones o en otros lados también puede haber? Hay ahí nomás, en las rodillas. En Ahí en otros no hay. En los otros en lo los que hay, de repente tú te refieres al cartílago, que es la estructura ah, ah, que va a amortiguar la articulación, ¿no? Es vale. distinto. Vamos a ver otra vez. Sí, eso lo vimos en la primera clase. Un ratito, vamos a mover esto. ¿Por qué no se mueve? Ahí está, ahí está, ahí está, ya. Muy bien, vamos a buscar acá una imagen ya. Una cosa son los cartílagos que hay entre en el hueso y otra cosa es el líquido sinovial. Entonces vamos a ver el líquido sinovial en una imagen. Recuerda. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? De costadito se ve mejor. De costadito. Mm, Acá está. Bien. Acá vemos. Verlo más grande de pronto para que puedan reconocer la diferencia y no se equivoquen. Ahí está. Ya. Miren, ¿ah? Esta es la rótula, el hueso que normalmente nos tocamos en la rodilla, ¿no? La rodilla tiene aquí una porción bastante dura, ¿eh? Si no tuviera esto, la articulación estaría muy expuesta. Entonces, la rótula es un huesito como si fuera un plato, obviamente pequeño y más ancho, ¿eh? Y esta rótula es la que amortigua los golpes. Por ejemplo, profe, estuve corriendo y me lancé de rodillas, ¿ya? Sobre la rodilla impactó contra el suelo y protegió mi articulación. Entonces, esta membrana es la membrana sinovial. Y dentro que parece rojo, como si fuera la sangre, es líquido sinovial. Ahora, si tú te das cuenta, la cabeza del fémur y la cabeza de la tibia, a su costado está el peroné, ¿no? En las cabezas de estos huesos ves una estructura media azulada, como una gorrita. Acá, esto nomás, esos son los cartílagos. Los cartílagos que normalmente están, esto sí, en todas las articulaciones. En todas las articulaciones, los cartílagos cubren las cabezas de los huesos. ¿Para qué? Para que no se golpee hueso con hueso y exista un amortiguamiento importante. ¿Eh? Esa es la situación. Entonces, también ahí se mete, como ves, un poco, ¿no? De líquido sinovial para amortiguar también. Así que la articulación es una estructura que colabora bastante en el proceso de amortiguamiento. Sí, te escucho. Profesor, una consulta. He visto en otros casos donde dicen que, ¿cómo se llama? Se gasta ese líquido sinovial. No, se gasta el de acá, el azulito. Ah, ya, Eh, y ¿cómo se llama? Eso de ahí se vuelve a regenerar como si es que llevas una buena alimentación o algo, o ya es cuando se no, no, gasta. no, 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 lamentablemente no se puede regenerar, ¿no? Ese cartílago. No, ¿y por qué? Acá hay células, ¿no? Por caso se llaman los condroblastos. No se puede regenerar tan fácilmente porque no es un tejido que esté directamente nutrido. O sea, sangre no le llega directamente, le llega indirectamente. O sea, le llega a través de muchas capitas, a través de una membrana. Debido a ello, su capacidad de regeneración es muy, muy, muy lenta. O sea, más se va, es como decir, a ver, imagínate que tienes un borrador, ¿ya? Imagínense esto, tienen un borrador y yo le digo, y el borrador tiene la capacidad de regenerarse. ¿Ah? Así, profe, sí, sí, sí. O sea, tú borras, se gasta y luego crece. Anda, que profe, sí, sí, te regalo un borrador mágico. Ya, ahora le digo, mira, tienes que tener cuidado solamente en lo siguiente. Una vez que tú borres, 10 borradas, nada más, 10 borradas y esperas un día. Ahí ya, profe. O sea, el borrador, 10 borradas, espero un día y recién al día siguiente crece, sí. A ver, profe, pero imagínate que tú todos los días tengas que borrar. Entonces no le vas a dar el tiempo para que se regenere, ¿verdad? Sino más bien se te va a gastar. Y lo mismo ocurre con el cartílago que está en las articulaciones.
tiene un tiempo de regeneración bastante lento. Y todas las personas, pues, ¿qué hacemos? Pues caminamos, pues, profe. Todos los días camino, me paro, hago mis actividades. Entonces, profe, tengo que mover la rodilla, profe. Entonces, ya ves. Entonces, la propia actividad humana no permite que el tiempo de regeneración sea el adecuado, ¿no? Muy difícilmente. Entonces, ya cuando existe esto, lo que sucede es simplemente un desgaste progresivo. Se puede volver a regenerar, pero tendríamos que inmovilizar la rodilla por mucho tiempo. Y aún así, ¿no? Entonces, regeneraría lento. Entonces ya, pues, el daño ya es simplemente progresivo, no hay vuelta atrás. Y eso se llama artrosis, cuando la articulación, ¿no? Perdón, cuando el cartílago de las articulaciones se desgastan. Ahora, si eres deportista de alto rendimiento, con mucha tracción, o sea, profesores que se han ido golpeando a lo largo de 15, 20 años continuamente, todos los días intensamente, entonces se desgasta con mayor rapidez, o se desprenden, o también puede ser por golpes muy fuertes que se desprendan. Así pasa. ¿Eh? Muy bien, entonces espero que con este gráfico haya quedado claro la diferencia entre lo que es el líquido sinovial, los cartílagos y los huesos. ¿Mm? En las articulaciones, de huesos largos, donde se empalman muy bien, hay siempre mucho cartílago en ambos huesitos. Bien, así es. Y también está el líquido sinovial, por si acaso. Ojito, ojito. Ah. Entonces, en los tejidos es importante reconocer la presencia de un medio, ¿no? De un medio intercelular y luego de la sustancia intracelular. Eso ya le corresponde a cada célula, ¿no? Algunas células tienen bastante sustancia intracelular y otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, las células musculares no requieren de tanta sustancia intracelular, sino bien son unas células que podríamos llamar, ¿no? Pero son células bien secas, ¿no? Sí, son células bien secas. Tienen muy poca sustancia intracelular. ¿Mm? Muy bien. Siguiente. La histología es la rama de la biología dedicada a estudiar los tejidos. Eso sí, ¿no? La histología es la rama de la biología dedicada a estudiar los tejidos. ¿Y cómo lo estudia? Cómo son sus células, qué funciones tienen, qué componentes hay, cómo es el medio extra, cómo es el medio intracelular. Esa es la dedicación de la histología. Otros dos conceptos, potencia y diferenciación. Potencia es la capacidad que tiene una célula para cumplir muchas funciones. Potencia. ¿Ah? Y diferenciación es el grado de especialización. Por ejemplo, ¿no? Yo digo tejido conectivo y dice presente. Muy bien, tejido conectivo, ¿usted qué se dedica? Y va a decir depende. ¿Depende de qué? Depende de tu estado. ¿Cómo es tu estado? Sí, a ver, cuéntame un poco más. Digo, no, no sé. ¿Cómo es que depende de tu estado? Sí. Mira, cuando eras un feto, tenemos un montón de tejido conectivo en el cordón umbilical para conectarnos con nuestra madre. Ahí tenemos un montón. Y yo hacía diversas funciones. Intercambio gaseoso, función de nutrición, función de defensa también, porque por ahí pasaban los anticuerpos de mamá. Ah, ya, ya. No, ya nací, ya, eso ya pasó, ya nací, ya soy un adulto. Ya, muy bien. Ahora también sigo cumpliendo roles distintos, porque el tejido conectivo, mira, yo como tejido conectivo ya empecé a tener diferenciaciones en ti. Hice a la sangre, hice al cartílago, hice al hueso, hice al tejido adiposo. ¿Ves? Entonces cumple diversas funciones. Diría tejido conectivo. Usted tiene mucha potencia porque cumple muchos roles durante las etapas de mi vida. Y diferenciación sería el grado de especialización, cuando un tejido se ha dedicado a hacer algo en particular y lo demás hasta a veces no puede hacer. Y aquí encontramos al tejido nervioso, con un alto grado de especialización. Por ejemplo, digo, tejido nervioso, ¿quién es tu principal componente? Y va a decir la neurona. Allá voy a ver, llámame a la neurona. Le digo, neurona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sabes hacer? Ah, yo sé percibir estímulos y conducirlos. ¿Qué más? Nada más. Ah, no me diga, no, no te creo. Debes saber nutrirte. Debes saber absorber nutrientes. Y me dice, no, debido a que estoy muy forrada, no sé nutrirme. Yo le digo, entonces, ¿cómo haces para nutrir? ¿Cómo recibes oxígeno? ¿Cómo recibes agua? ¿Cómo recibes vitaminas? ¿Cómo haces eso? Ah, me dice, tengo una célula que se parece a una manguerita. Bueno, es una célula gordita, pero que tiene varios bracitos como mangueritas. Y luego
de cada, de cada uno de sus bracitos puede pegarse a mí, se me adhiere. Y por ahí es como si me estuviera dando alimento a través de una cañita, a través de un sorbete. Ah, digo, mira, o sea, no sabes nutrirte, Neurora, no. Por mi alto grado de especialización, me he dedicado a hacer funciones especiales y otras las he dejado. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Otras funciones las ha perdido. Le tienen que ayudar a vivir debido a su alto grado de especialización. Así es. Ahora pasamos a la clasificación de los tejidos. Dato importante, ¿eh? Esto, por favor, traten de recordarlo, porque nos va a servir un montón. A ver, en los tejidos vegetales tenemos dos grandes grupos. Uno, los tejidos de crecimiento, también llamados meristemáticos, meristemos. ¿Ya? Aquí. Uno, los tejidos meristemáticos o meristemos. Y dos, los tejidos adultos o diferenciados. Dos, adultos, diferenciados o especializados. También le llaman así. Adultos, diferenciados o también le llaman especializados. Con otros nombres es igual, ¿no? Adultos, diferenciados o especializados. Ya está. Y en los tejidos animales ahí sí tenemos cuatro. Uno, el tejido epitelial. Dos, el tejido conjuntivo. Tres, el tejido muscular. Y cuatro, el tejido nervioso. ¿Ah? Son los cuatro tejidos que tenemos los animales. No lo olvides, por favor. Cuatro. Mientras que las plantitas tienen dos grandes. Vamos a separar en dos grandes grupos. Los animales en cuatro grandes grupos. Veamos. Los tejidos vegetales se clasifican en meristemáticos y adultos, correcto. Los tejidos meristemáticos siempre tienen que ver con el crecimiento, siempre. ¿No? Los tejidos meristemáticos siempre su trabajo hace que la planta crezca, no importa de cualquier forma, en cualquier dirección. Si la planta está creciendo, es porque está conformado por tejidos meristemáticos, crecimiento. Los tejidos meristemáticos que se encargan del crecimiento se dividen en dos, en primarios y secundarios. Los tejidos primarios se encargarán siempre del crecimiento de longitud en una planta. Puede crecer hacia arriba, hacia abajo, como quieras. Profesor, acá tengo una plantita. Muy bien, profe, mira esa plantita cómo está creciendo. ¿Cómo crece, profe? Crece hacia arriba, crece hacia los lados y crece hacia abajo. Profe, en esos lugares, ¿qué hay? Tejido meristemático, porque hay crecimiento. Profe, mire la semillita que le está saliendo. A ver la semillita, ¿qué le pasa? Profe, le está saliendo un palito, está saliendo sus hojitas. Profe, ¿qué hay ahí? Tejido meristemático. Porque también le está creciendo sus raícitas, está creciendo tejido meristemático. ¿Dan cuenta? Entonces, los tejidos meristemáticos siempre están en una planta, desde que es semilla hasta que es adulta. Y su función siempre será hacer que la planta crezca y crezca y crezca y crezca y crezca. Muy bien. Luego tenemos los tejidos secundarios. Los tejidos secundarios permiten que la planta crezca, pero en grosor, o sea, en diámetro. Grosor. O sea, profe, esta plantita, ¿se acuerda que era flaquita? Sí, ahora, profe, mire cómo ha crecido. Es una planta de mayor tamaño, mayor vigor, profe, claro. ¿A qué se dio esto? A que la planta se va a seguir creciendo, pero así. La planta va a seguir creciendo de esta forma, ¿eh? Hacia aquí y hacia allá. Entonces se llaman tejidos meristemáticos de tipo secundarios, porque se encargan del crecimiento en grosor. Ajá. Ahora, este crecimiento en grosor puede darse por dos tipos de tejidos. Ojo. Entonces, los tejidos meristemáticos secundarios que se encargan de que una planta se haga más gruesa, tiene dos tejidos llamados cambium. Cambium. Tenemos el cambium vascular y el cambium suberoso. Muy bien. El cambium vascular es un anillo que va siempre por dentro de la planta. Por ejemplo, aquí.
Ahí. Es el cambio vascular. Este cambio vascular origina a los xilemas hacia adentro y a los floemas hacia afuera. Eso hace este cambio vascular. ¿Eh? Entonces, profe, mientras más años tenga una planta, más anillitos por dentro tiene. O sea, tiene más xilemas y más floemas, correcto. ¿Ah? Y luego viene el cambium suberoso. El cambium suberoso es un cambium que se ubica más bien alrededor, al contorno de la planta. Ese se va por aquí. Otro anillito, ¿no? Profe, a ver, ¿cómo sería el cambium suberoso? El cambium suberoso así. Es igual a un anillo, pero que va por acá, por el contorno. Sí. Es... ¿eh? Ah, sube. Y ese cambio llamado suberoso, ¿a quién origina? Ah, va a originar hacia afuera a una estructura de protección llamado suber o corcho. ¿Eh? Entonces, usted dice, profe, me voy a un arbolito. ¿Ya qué vas a hacer en el arbolito? Profe, voy a poner un corazón, profe, en el arbolito. Ya ponga su corazón. Profe, ¿qué le estoy dañando al arbolito? Le está dañando el suber. La primera parte es bastante dura, ¿sí o no? Seca. Ese es el suber. ¿Y quién originó al suber? El cambio suberoso, por eso se llama así. Y hacia adentro genera al parénquima. ¿Ah? Hacia adentro forma el parénquima. Así es, pues, muchachos. ¿No? Así es. Muy bien. Luego, tenemos a los tejidos adultos. ¿Eh? Los tejidos adultos son los protectores, vasculares, parénquimas, sostén y secretores. Vamos a verlos. Ya, un poquitín. Acá tenemos. Miren, tejidos meristemáticos, también llamados embrionarios. Se clasifican en apical o primario y en lateral o secundario. ¿Eh? El meristemo apical o primario se ubica en los ápices de una planta. ¿Y quiénes son los ápices? Las puntas. Ah, ya. Acá hay un ápice, acá hay otro ápice. Cuente. Son los lugares donde va a haber, obviamente, siempre crecimiento. Y su función hace que la planta crezca longitudinalmente. Se hace más larga, más profunda. ¿Mm? ¿Cómo son estas células? Como indica acá, las células son pequeñas, redondeadas, con núcleo grande y están siempre en continua multiplicación, o sea, siempre dividiéndose, siempre dividiéndose, siempre dividiéndose. Tienen la capacidad de poder convertirse en cualquier tipo de tejido. Por eso son llamados células madre. O sea, son células que son capaces de formar otros tejidos. Sí. Mm. De ahí se puede conformar una planta completa. Maravilloso. ¿Eh? Maravilloso. Así es. Una gran cualidad de las plantas que pueden hacer ese tipo de actividad. ¿Ah? ¿No? Pueden hacer ese gran tipo de actividad, por si acaso. Un momentito, por favor. Ya.
Muy bien, entonces seguimos, ¿ya? A ver. eh, y en el caso del cambio lateral, perdón, del tejido meristemático lateral, se encarga de, ¿no? de crecimiento lateral, ¿no? Crecimiento lateral. La función del meristemo secundario, también meristemo lateral. ¿Eh? Y tenemos dos, ¿no? El cambium vascular y el cambium suberoso, también llamado felógeno. Ya está, eso ya lo hemos visto. Sus células también son pequeñas, pero son pequeñas, con núcleos grandes y siempre en constante multiplicación. Ya, siguiente punto. Vamos a ver ahora los tejidos adultos, ¿ya? O diferenciados o especializados. Tenemos acá la primera capa de protección, epidermis. Las plantas, entre comillas, tienen algo semejante a la piel. O sea, profe, nosotros tenemos un forro, claro, ese forro nos protege nuestro cuerpo. Ese forro es nuestra piel. ¿Muy bien? Así como ese profesor me compró mi cuadernito, le voy a forrar ya. Entonces, mi cuerpito, ¿quién le forra? La piel. Y en las plantas, ¿quién le forra? La epidermis. ¿Y cómo es ese forro? Si ese forro lo viéramos en el microscopio, se conforma por células planas. Pero, ¿cómo es una célula plana? Una célula en forma de cuaderno, sin cloroplastos. Entonces, ¿eh? No son capaces de hacer fotosíntesis porque no tienen cloroplastos. Y hacia la parte externa tienen una protección llamada cutícula, que está compuesta de cutina. Entonces, eso le da mayor protección aún. Pero tiene huequitos el tejido de epidermis. Esos huequitos se llaman estomas. Y acá lo podemos ver, ¿eh? Células planas, pero que de tanto en tanto dejan huequitos. Esos huequitos se llaman estomas. Es la característica de la epidermis. ¿Eh? Muy bien. Ahora, un estoma, acá vemos, ¿no, profe? A ver, una célula del epidermis, ahí está. Otra célula de epidermis, 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 ahí están. Profe, ¿y eso qué al centro qué es? Un hueco. Profe, pero ese hueco no puede quedar así, debe a veces abrirse y cerrarse, correcto. Entonces le ponemos acá dos células llamadas oclusivas. Una y dos. ¿Eh? Células oclusivas en azul. Le digo células, necesitamos que entre aire. Muy bien, entonces ellas pierden agua y se aplastan. Al aplastarse, dejan el hueco más grande. Este hueco. El hueco se llama ostiolo. Entonces el aire ingresa y hay intercambio de gases. Si de pronto ya no quiero, le digo células absorban agua. Absorben agua. Y si absorben agua se hinchan. Por lo tanto, las dos, al estar bien hinchadas, no dejan que el ostiolo se abra, sino lo va a tener cerradito. De esa manera se regula el paso de agua a través de los estomas, paso de oxígeno. ¿Mm? Paso de oxígeno, paso de CO2. Importante esta regulación. ¿Ves? Entonces no te olvides, ¿ya? El estoma es la abertura que tiene el tejido epidérmico para permitir el intercambio gaseoso. Y se abre y se cierra este, por las células oclusivas, de acuerdo a la función que ellas tengan, ¿no? Células oclusivas. Muy bien. Siguiente, la peridermis. La peridermis es un tejido protector, pero que se va a ubicar en zonas bastante gruesas de la planta, principalmente en los troncos. Ahí vamos a encontrar la peridermis. Puede aparecer el primer año en la planta, va a ir reemplazando poco a poco la epidermis, ¿eh? y surge obviamente del cambio suberoso, como les había explicado ya. De ahí viene, el cambio suberoso origina la peridermis. Hacia el exterior vemos al suberocorcho, la parte muerta que te decía, ¿no? Profesor, le he rascado un arbolito, he puesto mi corazoncito ahí, ya, le rascó primero el suber, la capa más externa que tienen las plantas. Luego, hacia el interior tenemos el cambium suberoso. Y hacia adentro, más, ¿no? Más internamente, vamos a encontrar al parénquima, también llamado felodermis. Entonces, la asociación de estos tres, cambium, perdón, en orden, desde afuera, suber, cambium y parénquima, o también llamado felodermis, conforman al tejido protector llamado peridermis. ¿No? Esto vamos a encontrar siempre en las plantas que son bastante gruesitas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos al árbol de alcornoque.
El árbol del alcornoque genera una muy gruesa peridermis, es de los que mejor hace peridermis en internet. Y debido a ello, se pueden hacer los corchos. Cuenta, profesor, los corchos con los que tapa el vino, sí. Los corchos con los que tapas el vino. Se hacen a partir de la peridermis del alcornoque. Ojo, ojito, ojito. Muy bien. Entonces, un tejido protector. La peridermis es un tejido protector, por si acaso. Ya está. Siguiente. Ahora vamos al tejido parénquima. El tejido denominado parénquima tiene diversos roles. Puede encargarse de la fotosíntesis, pero se llama parénquima clorofiliano o clorénquima. Su función es la fotosíntesis. En función, fotosíntesis. Y también puede ser de reserva, parénquima de reserva, o sea, va a almacenar. Ahí está. Entonces no se olvides, el parénquima es un tejido que va a conformar la mayor masa de la planta. Casi todo el cuerpo del árbol o de una plantita está conformado por parénquima. Muy bien. Veamos, ¿dónde se ubica el tejido llamado parénquima clorofiliano? Se ubica en el mesófilo de las hojas, que es la parte media de las hojas. Ahí se encuentra, a la mitad de las hojas. Si nosotros viéramos a una hoja, la viéramos como un sándwich en realidad. O sea que la hoja es como un sándwich, ¿sí? Vista al microscopio es como un sándwich. Esa de acá sería su epidermis, y aquí también la epidermis. Cuenta. El proceso es el forro de la hoja, claro. Y al medio, ¿qué serían? Varios tejidos. Uno de ellos, el parénquima clorofiliano, a la mitad casi. ¿Ves? Entonces estas células formarían el tejido parénquima clorofiliano, también llamado clorénquima. Y esta zona media de la hoja tiene como nombre mesófilo. Por lo tanto, es en el mesófilo de las hojas donde encontramos al parénquima clorofiliano. Y no olvidarse que la epidermis tiene huequitos acá, tendría que poner huequito. ¿Para qué? Para que pase por ahí el oxígeno con el otro huequito. Esto que voy a marcar acá de más oscuro son los huequitos, ¿ya? Es otro huequito. Pues ahora una pregunta. Sí. La parénquima es, dentro de la parénquima está la clorenquima o el clorofiliano, ¿no? Ya, no. ¿No? Son sinónimos. El Ah, parénquima clorofiliano le puedes llamar clorénquima. Parénquima clorofiliano o también le llamas clorénquima. Y se ubica siempre a la mitad de la hoja. Y esa zona media de la hoja se llama el mesófilo de las hojas. Así es. Así se llama. ¿No? Nosotros vemos una hoja de un árbol como si fuera una hoja de cuaderno, ¿no? Así de delgadita, así de finita. Pero si la vemos al microscopio, eso tiene relleno, como un sándwich. Eso es. Muy bien. Luego tenemos acá al parénquima de reserva. Como su nombre lo indica, son células que están destinadas a guardar algún tipo de sustancia. Y se ubican en los tallos, en las hojas, en las raíces. Ya depende de cada planta. Parénquima de reserva. Por ejemplo, acá tenemos esta que es la más conocida, ¿no? Profe, una cactácea. ¿Ya? ¿Qué pasa si de pronto le hacemos un corte? ¿Ya? Va a salir, profe, una sustancia así bastante espesa, bastante acuosa. Profe, ¿qué hay ahí? Yo te diría, mira al microscopio. Dices, profe, esto que parece una baba. A ver, lo voy a poner al microscopio. Usted se va a dar cuenta que va a encontrar esto. Células con grandes vacuolas. Profe, ¿y qué son? ¿Y qué tiene ahí? ¿Te acuerdas de la clase que hemos revisado? O sea, ¿no? Las vacuolas sirven para almacenar agua. Son células que tienen un montón de agua. ¿Eh? Es así, entonces, profe, ¿cómo le llamamos a este tejido? Parénquima clorofiliano, perdón, parénquima de reserva. ¿Por qué? Porque guardan sustancias, en este caso guarda agua. Profe, ¿cómo sé que es parénquima clorofiliano? Porque está en las hojas, pues, a la mitad. Y además, ¿qué color tiene? Verde, porque tiene clorofila. El parénquima de reserva siempre es incoloro, no tiene coloración. También puede tener espacios, ¿no? En esos espacios llamados meatos pueden guardar aire, o ahí puede quedar aire nada más. Y eso le permite flotar a las plantas, por si acaso. Muy bien.
Para aquellos que de pronto no saben, profesor, ¿qué nos dijo de la sábila? Ahorita vamos a ver. Ay, ay, ay. Profe, Sí, sí, te escucho. profe, una pregunta, o sea, ¿nosotros nos comemos las reservas de las plantas? Correcto, muy bien, O así sea, es. los frutos, todos ahí son las reservas de las No, no, plantas. no. En el fruto ya es otra cuestión ya. En el fruto ahí sí nos reserva la planta. En el fruto la planta lo hace a propósito para llamar nuestra atención, ¿no? ¿Eh? Ah, Ajá, por ejemplo, vamos a ver en Para el hacer el caso, transporte de las semillas. claro, para hacer el transporte. Sí, por ejemplo, en el caso de la papa, ¿no? Imágenes, la papa, la planta, ¿no? Ahí está, ¿ves? Profe, ese tubérculo le comemos. Claro. Profe, ¿qué pasa si de pronto cortamos? Imagínate acá, le cortamos a la papa acá adentro y lo vemos al microscopio. ¿Qué voy a ver? Como te expliqué, células, así. Profe, ¿y qué guardan ellas? No guardan agua, pues lo que guardan es almidón, en donde en unas bolitas llamadas leucoplastos. Ahí está, ¿eh? Así vamos a ver. Ah, profe, entonces, cuando yo me como a la papa, que me estoy comiendo un montón de tejido parénquima de reserva. Y en esas células hay un montón de leucoplastos que en su interior tienen un montón de almidón, también proteína, pero en menor cantidad, ¿no? ¿Ah? Parénquima de reserva. Profe, ¿qué pasa si de pronto yo no me como, no cosecho la papa? Le tengo la papa nada más ahí, profe, como planta. Y no le quito, ahí está, ¿eh? Profe, tengo así a la papa, a la planta. Esta papa, ¿qué le pasa? Sirve de reserva para la planta. Ah, o sea, profe, la planta de papa podría vivir mucho tiempo, de repente, sin tener tanta agua, sin tener tantos nutrientes en el suelo, claro, porque ella es muy hábil. ¿Para qué? Para guardar. ¿Me das cuenta? Ella es muy hábil para hacer fotosíntesis y todos los nutrientes los guarda, los guarda, los guarda, los guarda, los guarda. Es como tú dijeras, profe, me están dando bastante comida, pero sé que de pronto de acá en algunos meses, profe, la cosa se va a poner fea. Guárdalo, pues, profe, pero en mi cuerpo no lo puedo guardar. Ahí está la diferencia, pues. ¿Qué te haces, profe? En mi cocina he creado una gaveta y, profe, guardo todo, profe, voy guardando. Porque en nuestro cuerpo no podemos guardar. Pero si nosotros pudiéramos guardar como la papa, sería bacán. Comes chocolate, comes pan, comes trigo, lo que tú quieras, y digamos que de pronto un dedo se te pone grandote, todo gruesote, un dedo. Profe, ese tejido está en mi dedo, estoy guardando nutrientes para otra ocasión. Claro, sí sería. Eso pero sería sí, como ¿en el qué otros cactus. casos pasa eso de ahí? ¿Cómo? ¿En qué otros casos más pasa eso de ahí, así como la papa? En la yuca, en la beterraga, en la Con el cactus, cebolla. profe. Por eso ¿Qué? salen de formas distintas. Como Claro, no entiendo por qué salen lo que me dijiste de por eso salen de formas O sea, distintas. las papas tienen formas raras porque, o sea, almacenan en sus distintas partes, o sea, por eso van creciendo, digo. Ah, sí, claro, por eso van creciendo, porque se va almacenando, 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 almacenando. Así es. Ujú. profesor, ¿se considera reserva de las plantas a todos los que salen del suelo? Todas las cosas que salen del suelo. No, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, Ajá. su parénquima de reserva está en su tallo. En ese caso no está enterrado, ¿no? Ah, Está en su tallo, ¿no? Así es. Y en el Profesor, caso de la fruta es entonces, distinto. En el caso de la fruta, la planta no guarda para ella. La planta produce componentes normalmente dulces y vitamínicos para los animales, ¿no? Entonces, porque adentro está la semilla y a la planta le conviene que venga un animal y se lleve la fruta. No le conviene que caiga tan cerca la semilla porque va a competir con ella misma. Entonces lo que requiere es que se lleven lejos a su hijo. Y por eso siempre lo pone muy jugoso, muy sabroso o muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, sí, son los colores de la fruta son contrastantes, ¿no? Entonces eso llama la atención. O dentro de ellas, si son verdes, son bastante dulces. Entonces a los animales nos gusta, pues, ¿sí o no? Una fruta. ¿Quién, profe, se resiste ante una manzana, profe, en su punto? Ante una fresa en su punto. Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Una mandarina en su punto, una naranja en su punto. Profe, Difícil. Sí, entonces una planta conoce sobre sus depredadores y los usa para su beneficio. claro. Así es. La planta, en su desarrollo evolutivo, se ha ido dando, entre comillas, ¿no? Entre comillas, se ha ido dando cuenta quiénes actúan a su favor, entre comillas, ¿ah?
entre comillas. Porque no es que la planta piense y diga, ah, ya, voy a tener esta forma, no, sino que a lo largo del tiempo la planta diseñó diversos tipos de fruto. ¿Y quiénes fueron quedando? Aquellos que eran más atractivos, pues, aquellos que eran más dulces. De repente, en alguna etapa del desarrollo evolutivo, los ancestros de la naranja decidieron una naranja verde, no muy jugosa, ¿eh? Nada azucarada. Entonces, profe, los animales no la prefirieron a esa verdosa, prefirieron a la que era contrastante, a la que era justamente de color naranjita, que era dulce, jugosita, y profe, y la verde toda reseca y amarga, se quedó en la historia, no tuvo éxito reproductivo, entonces de ahí en adelante solo quedaron las naranjas de color justamente, ¿no? Naranja, jugosas y bastante azucaradas, ¿no? Y así es el desarrollo evolutivo, ¿no? Se presentan opciones y las mejores opciones van quedando. Ujú. Lo digo rápidamente para que se pueda entender así, ¿eh? Lo digo pues, para que se pueda entender. ¿No? Muy bien. Me avisan a qué hora es el descanso, ¿ah? Porque siempre con ustedes creo que ya nos pasamos todavía. ¿A qué hora es el descanso? Es dentro de 2 minutos. En 2 minutos. Ah, ya, gracias, gracias. Entonces seguimos avanzando. Ahora tenemos a los tejidos de sostén, ¿no? Profe, ¿qué es eso de tejido de sostén? Son así como nuestra casa, ¿no? Profe, le ponemos columnas, le ponemos vigas, le ponemos en el segundo piso otra vez columnas, otra vez vigas. Profe, para ir creciendo, profe, para que mi casa vaya creciendo en altura, necesito, profe, ponerle estructuras que le permita el desarrollo, pues crecer a mi casa. Sí, profe, sí, yo solamente le pongo los ladrillos sin cemento, sin nada, profe. Un sismo, pum, todo se desbara, todo se cae, ¿verdad? Tiene que tener un soporte, eso se llama sostén. En biología, a esas estructuras que nos permiten seguir erigiendo, construyendo, mantenerse rígido a una estructura, le llamamos sostén. ¿Eh? Entonces tenemos dos tipos de tejido de sostén, colénquima y esclerénquima. El colénquima está conformado por células vivas. Sus células poseen celulosa, lo cual les da mucha flexibilidad. Entonces, este colénquima lo vamos a encontrar en zonas de la planta donde exista aún flexibilidad. Pueden ser ramas, pequeños troncos, raíces, en las hojas, ahí encontramos. ¿Eh? Y no son tan fáciles, pues, de poder romper, ¿verdad? No son tan fáciles. Una cosa es, por ejemplo, dicen, oye, escógeme el apio, ¿no? Te traen el apio en ramitas y tú vas sacando y pam, 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 deshojando. Pero ahora de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer tallarines verdes. Y te dicen, ¿sabes qué? Quiero que me deshojes las hojitas del albahaca. Profe, acá ya me cuesta masa, ¿sí o no? Y dices, abuelita, ya, una cosa es ayudarte con el perejil, otra cosa es ayudarte con la albahaca. Acá ya sube la tarifa, abuelita. Y la abuelita decía, sí, no, ya un par de palazos para que aprendas más rápido. Entonces te cuesta más. ¿Te das cuenta? Entonces, profe, de acuerdo a la dimensión de la hoja, ¿no? Ambas son flexibles, pero hay unas que tienen más. ¿Por qué? Porque una tiene más colénquima y otra menos colénquima. ¿Mm? Así es. Profe, en una rama, pues ni hablar, habrá más colénquima, ¿no? Mucho más colénquima. En cambio, la esclerénquima se tiene como propósito dar mucha protección, tanto así que esas partes parecen piedras de una planta. ¿Ah? ¿Y por qué son así? Porque está conformado por células muertas cuyo borde se ha impregnado de lignina. La lignina es una sustancia durísima. Entonces, ciertas partes de la planta, ella a propósito mata a sus células y las recubre con lignina. Y así les da una súper dureza. ¿Dónde podemos encontrar esclerénquima? En tallos leñosos, en plantas bastante adultas y que tienen los tallos leñosos. ¿Ah? Hay árboles que la verdad es que son bastante recios, bastante firmes, bastante rígidos, y es muy difícil hacerles cortes. ¿Ah? Muy bien. Obviamente para eso, para llegar al esclerénquima de una planta, pues hay que hacerle gran daño, ¿no? Hay que intentar tumbarle, pues. ¿No? Y pues no es tan recomendable pues, estar talando a las pobres plantitas, ¿no? De manera desmesurada, desorganizada, ¿no? Debe ser de manera controlada, ¿no? De una manera
que se pueda, pues, esperar que en algún tiempo vuelvan a crecer las plantitas. Pero normalmente no es así. Ahora, profe, yo quiero saber dónde está el esclerénquima, profe, pero no quiero tumbar plantas. Bueno, cómprese un melocotón. ¿Qué, profe, me compro un melocotón? Sí, cómprate un melocotón. O una palta. Ya, profe, ¿y qué vas a hacer? Le comes a la fruta, ¿ya? Y en el interior vas a ver lo que llamamos pepa. Profe, yo te digo, a ver, cómete esa pepa. Profe, no, qué pobre mi diente. Ah, ya ves. Esta estructura está justamente como un escudo, porque adentro de la pepa está el bebé melocotón. Ah, ya, profe, ya, ya. ¿Y por qué está tan duro? Porque otros animales no le quitan la pepa, se lo comen con todo y pepa. Nosotros somos los únicos, ¿no?, que elegimos, pero otros animales se lo comen completito. ¿Y qué pasaría si es que esta semilla, esta pepa, ingresa, ¿no?, sin protección? Los ácidos del animal le matan. Entonces requiere tener una protección para que cuando el animal le coma, la pepa pase sin muchos problemas el tubo digestivo y salga con las heces casi sin mayores daños y así pueda desarrollarse. Profesor, ahora sí toca receso. Vamos al receso entonces. Profe, pero Muy la bien. pepa es muy grande. Claro, pero otros animales es normal. Por ejemplo, los tucanes, tienen un tremendo pico, se pueden comer hasta, mira, sin metros, pueden comer de repente una palta entera, que puede ser más grande que un puño, una palta entera, con su picazo. Se lo pasan, ¿no? Muy bien. Listo. Vamos entonces a nuestro descanso y volvemos en media horita.